Cuando la culpa aprieta tu corazón no siempre hace ruido. A veces no grita, a veces susurra, y eso es peor, porque cuando el pecado hace ruido, por lo menos lo detectas. Pero cuando la culpa susurra, se te mete por dentro, se te acomoda en el alma, te respira en la nuca, te roba el sueño, te seca la oración, te apaga la sonrisa y te convence de que ya no eres digno de volver a mirar al cielo. Hay gente que no vive, sobrevive, se levanta, trabaja, sonríe delante de todos, responde mensajes, va a la iglesia, hasta canta himnos, pero por dentro carga una piedra en el pecho y esa piedra tiene nombre, se llama culpa. Culpa por lo que hiciste, culpa por lo que dijiste, culpa por lo que arruinaste, culpa por lo que no supiste cuidar, culpa por haber fallado cuando más amabas, culpa por haber prometido algo a Dios y haber vuelto a caer, culpa por esa noche que nadie conoce, culpa por ese pensamiento que no confesaste, culpa por ese hijo que no criaste como querías, culpa por ese matrimonio que se rompió, culpa por esa decisión que todavía te persigue. Y yo vine a decirte hoy, con toda la fuerza del Evangelio, que la culpa puede apretar tu corazón, sí, pero no tiene derecho a gobernar tu destino. La culpa puede visitarte, pero no puede quedarse a vivir en una vida lavada por la sangre de Cristo. Porque una cosa es convicción y otra cosa es condenación. La convicción viene del Espíritu Santo para llevarte al arrepentimiento. La condenación viene del infierno para empujarte a la vergüenza y alejarte del Padre. Romanos 8, 1 lo dice con una claridad celestial. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, no un poco menos, no una condenación rebajada, ninguna. Necesito que escuches esto con el alma abierta. Dios no minimiza tu pecado, pero tampoco te define por él. El reino no funciona negando la gravedad del mal, sino revelando la inmensidad de la gracia. Hay gente que piensa que para honrar la santidad de Dios tiene que vivir arrastrándose, sintiéndose indigna para siempre, castigándose por años, como si el sufrimiento prolongado pagara lo que solo la cruz podía pagar. Y no, tu llanto no expía tu pecado, tu vergüenza no cancela tu deuda, tu castigo emocional no compra tu perdón. El perdón fue comprado de una vez y para siempre en el Calvario por Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Hay personas escuchándome ahora que aman sinceramente al Señor, pero viven como si el juicio todavía estuviera abierto, como si el expediente de su vida siguiera sobre el escritorio del cielo esperando una sentencia final, como si Dios todavía estuviera dudando si perdonarlas o no. Y hoy el Espíritu de Dios te dice, en Cristo no estás esperando veredicto. Si te has arrepentido y has corrido a Él, ya hay un veredicto. Y el veredicto no dice culpable, el veredicto dice perdonado. No porque eras inocente, sino porque otro tomó tu lugar. La culpa tiene una voz muy cruel. La culpa te dice, no mereces levantar las manos, no mereces volver a empezar, no mereces cantar, no mereces predicar, no mereces servir, no mereces ser feliz, no mereces que Dios te use otra vez. Pero esa no es la voz del Padre. El Padre corrige, sí. El Padre disciplina, sí. El Padre confronta, sí. Pero el Padre no disfruta humillando a sus hijos. Miqueas 7, 18 y 19 declara que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No dice que tolera la misericordia. No dice que administra la misericordia con mala gana, dice que se deleita en misericordia. Eso cambia todo. Porque muchos crecieron pensando en un Dios que perdona, sí, pero fastidiado. Un Dios que salva, sí, pero a regañadientes. Un Dios que te recibe, sí, pero con cara de decepción permanente. Y no. El profeta dice que Él se deleita en misericordia. La misericordia no es un trámite para Dios. La misericordia expresa su corazón. La santidad de Dios no compite con su gracia. La santidad muestra cuán serio es el pecado, la gracia muestra cuán inmenso es su amor. Ahora bien, no confundamos esto. Perdón no es permiso, gracia no es libertinaje, misericordia no es una alfombra para esconder inmundicia. Dios no perdona para que sigas igual. Dios perdona para rescatarte de aquello que te estaba destruyendo. En Juan, cuando la Escritura nos muestra el corazón de Cristo frente al pecador humillado, no vemos ligereza frente al pecado, vemos misericordia y verdad abrazadas. No condenación barata, no dureza religiosa, sino una gracia que restaura y una verdad que llama a una vida nueva. El problema es que la culpa
cuando no es tratada a la luz del Evangelio, se convierte en un cuarto sin ventanas, y hay gente que lleva años encerrada ahí, no porque Dios no la haya perdonado, sino porque no ha sabido recibir el perdón. Porque una cosa es que el cielo haya cancelado la deuda y otra es que tú dejes de vivir como deudor. Hay hijos de Dios que siguen hablando como esclavos, siguen caminando como acusados, siguen orando como intrusos, siguen adorando desde lejos, no por falta de amor divino, sino por exceso de autorreproche. David entendió eso después de caer de la peor manera. No estamos hablando de un error pequeño, no estamos hablando de una distracción. David adulteró, mintió, encubrió y terminó salpicado por sangre. Y sin embargo, cuando el profeta lo confrontó, David no corrió a maquillarse espiritualmente. No llamó proceso a su rebeldía, no llamó debilidad a su maldad, no buscó culpables alrededor, se quebró delante de Dios. Y del quebranto nació uno de los salmos más poderosos de toda la Biblia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso no lo escribió un hombre perfecto. Eso lo escribió un hombre roto que descubrió que la misericordia de Dios es más profunda que el pozo de su vergüenza. Fíjate qué belleza. David no dice, Señor, dame una imagen nueva. No dice, haz que la gente olvide lo que hice. No dice, sálvame del escándalo. Dice, crea en mí un corazón limpio. Porque cuando uno toca fondo de verdad, deja de preocuparse solo por la reputación y empieza a llorar por la condición del alma. El que solo quiere limpiar la imagen sigue siendo religioso. El que clama por un corazón limpio ya empezó a entender el reino. Y aquí hay algo que necesito decirte con ternura y con firmeza. La culpa insiste en mirar hacia atrás para paralizarte. El arrepentimiento mira hacia arriba para restaurarte. La culpa tóxica te repite el pasado para destruir el presente. El arrepentimiento verdadero lleva el pasado a la cruz para que haya futuro. Por eso no todo sentimiento de tristeza es igual. Hay una tristeza según el mundo que te hunde, pero hay una tristeza según Dios que te lleva a vida. Hay lágrimas que nacen del orgullo herido y hay lágrimas que nacen del alma quebrantada. Las segundas son santas, las segundas curan, las segundas abren la puerta a la restauración. El Salmo 32 describe de manera brutal lo que ocurre cuando alguien guarda el pecado y deja que la culpa fermente adentro. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Qué descripción tremenda. El hombre seguía vivo, pero por dentro se estaba secando. Seguía respirando, pero el alma parecía un campo agrietado. La culpa no confesada hace eso. Te roba frescura, te envejece por dentro. Te vuelve pesado, te vuelve duro, te vuelve desconfiado, te roba espontaneidad, te vuelve sospechoso de todo. Porque el pecado escondido nunca se queda quieto, siempre pasa factura. Pero mira cómo cambia el Salmo. Mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué velocidad tiene la gracia? El hombre tarda años en confesar. Dios tarda un instante en perdonar al que viene sinceramente. Hay quienes creen que confesar es degradarse, pero confesar es liberarse. La palabra de 1 Juan 1. 9 es un abrazo directo al corazón de los que viven cansados de esconderse. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice, si confesamos quizás. No dice, si confesamos dependiendo del caso. Dice que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Perdonar y limpiar. Porque Dios no hace remiendos superficiales. Dios no solo cancela el acta, también empieza a purificar el corazón. Tal vez alguien diga, sí, pero lo mío fue demasiado. Esa es una mentira vieja del infierno. Lo mío fue demasiado. Lo mío ya cruzó una línea. Lo mío ya no tiene regreso. ¿Y desde cuándo tu pecado se volvió más poderoso que la sangre de Cristo? ¿Desde cuándo tu caída se hizo más grande que la cruz? ¿Desde cuándo tu vergüenza se transformó en una frontera que Dios no puede atravesar? El enemigo ama hacerte creer que hay casos perdonables y casos irrecuperables. Pero el Evangelio destruye esa clasificación humana. Mira Pedro, no negó a un predicador cualquiera, negó al Hijo de Dios. Lo negó 3 veces, lo negó con juramentos, lo negó después de haber dicho que jamás lo haría.
Y sin embargo Jesús no lo buscó para aplastarlo, sino para restaurarlo. No lo dejó pudriéndose en la culpa. Lo confrontó, sí. Lo miró, sí. Lo hizo llorar amargamente, sí. Pero después lo llamó otra vez. Pedro no quedó archivado como el fracasado. El perdón no solo lo levantó, lo transformó en un hombre útil para la obra de Dios. Eso hace la gracia. No solo te quita la culpa, te devuelve propósito. Y déjame quedarme acá un momento porque esto es demasiado importante. Hay personas que aceptan que Dios perdona, pero no aceptan que Dios vuelve a usar. Y viven perdonadas, pero no restauradas. Viven salvadas, pero avergonzadas. Viven dentro de la casa, pero escondidas detrás de una columna, no sea cosa que el Padre las vuelva a mirar. Y el cielo te dice hoy, mi perdón no solo te rescata del infierno, también te reintegra al propósito. No para que vivas con arrogancia, sino con gratitud. No para que presumas de tu pasado, sino para que testifiques de mi gracia. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15 nos regala una de las imágenes más conmovedoras del perdón divino. El muchacho no vuelve triunfando, no vuelve arreglado, no vuelve con argumentos, no vuelve con méritos. Vuelve quebrado, sucio, derrotado y con un discurso preparado para pedir un puesto de siervo. Pero el padre no lo recibe en periodo de prueba, no lo pone bajo observación, no le dice a ver si esta vez es cierto. Corre hacia él, lo abraza, lo besa, lo viste, le da anillo, sandalias y hace fiesta. La enseñanza es gloriosa. El padre no solo acepta el regreso, restaura la dignidad del hijo. Yo no sé quién necesita oír esto, pero tal vez llevas tiempo pensando, si vuelvo a Dios tal vez me deje entrar, pero ya no me tratará como antes. Esa idea no viene del Padre. El padre del pródigo no negoció amor, restauró relación. El hijo venía dispuesto a alquilarse como jornalero, pero el padre lo devolvió a la mesa familiar, porque el perdón de Dios no te deja en el patio, te vuelve a sentar en la mesa. Claro, hay un hermano mayor en la historia, siempre aparece uno. Siempre está el religioso que no sabe qué hacer con la gracia. El que tolera la obediencia pero no soporta la misericordia. El que entiende la disciplina pero no comprende el abrazo. El que puede vivir años en la casa sin conocer el corazón del Padre. ¿Y qué peligro hay ahí? Porque uno puede estar cerca de lo santo y tener el alma seca. Puede conocer el lenguaje del reino y no conocer el latido del Padre. Puede cantar himnos sobre el perdón y escandalizarse cuando la gracia alcanza a un pecador quebrado. Y aquí quiero detenerme para decir algo delicado. A veces el peor verdugo no es el diablo. A veces el peor verdugo eres tú contigo mismo. A veces Dios ya te soltó, pero tú sigues apretándote el cuello. A veces Cristo ya pagó, pero tú sigues queriendo abonar cuotas de vergüenza. A veces el Señor ya te lavó, pero tú sigues diciendo que estás manchado. Y eso no es humildad. Escúchame bien, eso no es humildad. Eso es incredulidad disfrazada de humildad. Porque la verdadera humildad dice, no merezco nada, pero recibo lo que Cristo compró por mí. La falsa humildad dice, como no lo merezco, entonces no lo recibo. Y al no recibirlo, termina despreciando la obra de la cruz. No estoy diciendo que la restauración anula procesos, no. Habrá consecuencias que sanar, vínculos que reconstruir, confianza que recuperar, hábitos que arrancar, disciplina que abrazar. La gracia no hace magia emocional para que todo se acomode de un segundo a otro. Pero sí te cambia la posición. Ya no peleas desde la condenación, peleas desde la reconciliación. Ya no luchas para ser hijo, luchas porque ya eres hijo. Ya no oras para ver si Dios te tolera, oras porque el acceso fue abierto por Jesucristo. Eso es fundamental. Porque la culpa sin evangelio siempre termina en una de dos cosas, o desesperación o hipocresía. Desesperación cuando te rindes y dices, ya está, soy así. Hipocresía cuando en lugar de traer la herida a la luz, aprendes a maquillarla delante de los demás. Pero el perdón verdadero rompe las dos cadenas. No te deja hundirte, pero tampoco te deja fingir. Te llama a la verdad. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, escribió David. Dios quiere verdad adentro, no maquillaje espiritual, no actuación piadosa, no frases hechas, no religiosidad perfumada, ¿verdad? Yo he visto gente destrozarse por sostener una imagen, gente agotada por parecer fuerte, gente que prefiere seguir rota antes que humillarse delante de Dios, porque nos cuesta admitir que no podemos solos.
Nos cuesta decir pequé. Nos cuesta decir me equivoqué. Nos cuesta decir necesito ayuda. Nos cuesta decir toqué fondo. Y mientras no lo decimos, los huesos se secan, el alma se endurece, la alegría se va, la oración se enfría. El canto se vuelve mecánico. La Biblia se vuelve un libro cerrado. Y no porque Dios se haya ido, sino porque la culpa empezó a ocupar demasiado espacio. Escucha esto, la culpa te aísla, el perdón te reintegra, la culpa te encierra, el perdón te abre, la culpa te hace mirar el piso, el perdón te vuelve a levantar la cabeza. La culpa te hace sentir que el futuro ya murió. El perdón te recuerda que todavía hay mañana. Por eso el diablo ama tanto la acusación. Apocalipsis lo llama acusador. Él no necesita inventar demasiado. Muchas veces solo te repite lo que hiciste, pero te lo repite sin cruz, sin sangre y sin resurrección. Te cuenta tu historia quitando a Cristo del centro, y una historia sin Cristo siempre te condena. Pero cuando Cristo entra en la historia, entonces el pecado ya no es la última palabra. Necesito hablarle ahora al que falló sexualmente, al que volvió aquello que había prometido dejar, al que vive con una doble vida y está cansado, al que tiene la pantalla llena de secretos, al que nadie sospecha, al que afuera parece limpio y por dentro vive en guerra, al que se siente sucio hasta para orar. Escúchame. No huyas de Dios por la misma herida que solo Dios puede sanar. No dejes que la vergüenza te mantenga lejos de la única fuente de limpieza. Corre a la luz, corre a la verdad, corre a Cristo. No será cómodo, pero será glorioso. Porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No para que minimices tu caída, sino para que no la conviertas en tu identidad eterna. Quiero hablarle también al que carga culpa por omisión. Porque hay culpas ruidosas y culpas silenciosas. La culpa por el pecado cometido y la culpa por el bien no hecho. El padre que dice, pude haber estado más presente. La madre que dice, pude haber hablado mejor. El hijo que dice, debí llamar antes de que muriera. El esposo que dice, debí cuidarla más. La esposa que dice, debí respetarlo más. El pastor que dice, debí ver la herida antes. El amigo que dice, debí estar. Y esas culpas también aprietan fuerte. Porque no se pelean contra un acto visible, sino contra escenarios imaginarios. Si yo no hubiera, y uno termina haciéndose Dios de un pasado que ya no puede modificar. Déjame libertarte un poco en el nombre de Jesús. Tú no eres soberano del tiempo, tú no controlabas todo, tú no veías todo, tú no sabías todo. Sí, quizá hubo errores, sí, quizá hubo cosas que debieron hacerse distinto. Pero vivir clavado en el si hubiera es otro modo de querer ocupar el trono. ¿Hay arrepentimiento santo? Sí. Pero también hay culpas obsesivas que no vienen del espíritu, sino del deseo enfermizo de reescribir el pasado. Y nadie reescribe el pasado. Lo que hacemos es traerlo a la cruz y permitir que Dios redima incluso aquello que nos avergüenza. Isaías 1:18 contiene una de las promesas más conmovedoras de toda la Escritura. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Mira la imagen. Dios no niega el color de la mancha. La reconoce. Dice grana, dice carmesí. Dice rojo intenso. No minimiza el nivel de suciedad, pero luego muestra que su gracia puede ir más lejos que la mancha más profunda. Qué alivio para el alma saber que Dios no trabaja solo con pecados pequeños. Él limpia también lo que parece imposible. Él entra donde tú ya no quieres mirar. Él toca lo que tú escondes. Él puede lavar recuerdos, restaurar conciencia, sanar identidad, devolverte el gozo de la salvación. David no pidió solo perdón, pidió gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque el pecado no solo ensucia, roba gozo. Y hay gente perdonada que todavía vive sin gozo porque no terminó de recibir la restauración del alma. Eso me conmueve. Porque hay creyentes que saben hablar de doctrina, pero no conocen el gozo del perdón. Saben explicar la justificación, pero no han soltado la culpa. Saben citar versículos, pero adoran con freno de mano. Cantan, pero con el corazón apretado. Sirven, pero esperando que un día Dios termine de aceptarles. Y el Señor dice, hijo, hija, ¿hasta cuándo vas a seguir pagando con tristeza lo que yo ya pagué con sangre? No te estoy invitando a banalizar la santidad. Te estoy invitando a honrar la eficacia de la cruz. Porque la cruz no fue un gesto poético.
La cruz fue una transacción eterna. Allí Cristo cargó culpa real, vergüenza real, juicio real, dolor real, castigo real. No para dejarte medio libre, no para dejarte en libertad condicional espiritual, sino para darte verdadera reconciliación con el Padre. Piensa en esto: si Dios te perdona, pero tú te resistes a vivir como perdonado, entonces el enemigo logra retenerte en una prisión cuya puerta ya fue abierta. ¡Qué tragedia más grande! La celda abierta y tú adentro, la puerta sin candado y tú abrazado a los barrotes, la gracia disponible y tú negociando con la condenación. No hagas eso más, no esta noche, no después de escuchar la palabra. No sigas alimentando una identidad que la cruz ya declaró vencida. Y quizá alguno diga: pero yo vuelvo a caer, ¿entonces qué? Entonces vuelve a correr a Cristo. No uses la gracia como excusa para pecar, pero tampoco uses tu recaída como excusa para huir. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. La señal de que el Espíritu sigue obrando no es que nunca luchas. La señal es que no te acomodas a las tinieblas, que no haces las paces con la inmundicia, que no te resignas, que sigues volviendo al Padre quebrantado, necesitado, hambriento de limpieza. El infierno quisiera que después de cada caída dijeras: ya no tiene sentido intentarlo. El cielo te dice: levántate, confiesa, recibe perdón, sométete, corta, pelea, camina, madura. Porque sí, la gracia perdona, pero también educa. La gracia no solo te abraza, también te forma. Te enseña a decir no, te enseña a poner límites, te enseña a huir de lo que te destruye. Te enseña a amar la luz más que la sombra. El perdón verdadero no es solo emoción de altar, produce cambios concretos. Si hay adulterio, se corta la relación ilícita. Si hay mentira, se confiesa. Si hay hábito destructivo, se buscan ayudas concretas. Si hay orgullo, se quiebra. Si hay daño, se repara hasta donde sea posible. Eso no compra el perdón. Eso evidencia que el arrepentimiento es real. Quiero hablarte de Judas y de Pedro por un momento. Los dos fallaron. Los dos traicionaron de algún modo. Los dos sintieron peso, pero uno llevó su culpa a la desesperación. El otro terminó llevándola a Jesús. Ahí está la diferencia. Hay remordimiento que mata y hay quebranto que salva. No basta sentir feo. El infierno no tiene problema con que te sientas mal, siempre que no corras a Cristo. Lo que el enemigo no soporta es un pecador que aún llorando vuelve al Salvador. Y ahora quiero hablarle al que no puede perdonarse a sí mismo. Eso también existe y duele muchísimo. Porque uno entiende intelectualmente el perdón de Dios, pero emocionalmente sigue golpeándose. Escúchame con amor, no te estoy diciendo que te absuelvas como si tu criterio estuviera por encima del cielo. Te estoy diciendo que te sometas al veredicto divino. Si Dios te llama limpio en Cristo, ¿quién eres tú para llamarte impuro para siempre? Si Dios te llama hijo, ¿quién eres tú para insistir en llamarte desecho? Si Dios te levanta, ¿quién eres tú para seguir tirado? Recibir perdón también es un acto de obediencia. Eso sí, perdonarte no significa olvidar la lección, no significa burlarte del dolor causado, no significa hablar con ligereza del pecado, significa dejar de usar el látigo, significa decir: no aprobaré lo que hice, no lo justificaré, no lo romantizaré, pero tampoco viviré eternamente crucificado por algo que Cristo ya cargó. Eso es madurez del Evangelio. Hay una frase en el Salmo 32 que me toca profundamente: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¡Qué maravilla! El mismo David, que confesó pecado, descubre que Dios no solo lo perdona, también se vuelve refugio en la angustia posterior. Porque después del pecado viene la vergüenza, el temor, el temblor, la incertidumbre. Y Dios no dice: te perdono, ahora arréglate solo. No, Él se vuelve refugio. Tal vez hoy estás en esa etapa, ya confesaste, ya lloraste, ya pediste perdón, pero vives con angustia por las consecuencias, por lo que sigue, por lo que va a pasar. Entonces escucha esta palabra: el Dios que te perdonó también te sostendrá. No te soltará a mitad del proceso, no te limpiará para luego abandonarte. El que comenzó la obra la perfeccionará, y eso incluye el valle posterior al arrepentimiento. A veces queremos el perdón de Dios sin pasar por la humillación santa de la confesión. Queremos alivio, pero no verdad. Queremos paz, pero no rendición. Queremos que Dios nos quite el peso sin tocar el área secreta, y no funciona así. La libertad espiritual no nace de cubrir mejor el problema, nace de exponerlo delante del Dios que sana.
Por eso tantos siguen años en el mismo círculo. No porque Dios no quiera libertarlos, sino porque siguen negociando con las tinieblas desde un rincón. Sal de ese rincón hoy. Basta de secretos, basta de dobles vidas, basta de sonrisas rotas, basta de promesas vacías, basta de esconderte detrás de un ministerio, de un cargo, de una imagen, de una doctrina. Trae el corazón tal como está, trae la vergüenza, trae el llanto, trae el temblor, trae el fracaso, tráelo todo y ponlo delante del Cordero. Porque si algo deja claro la Escritura, es que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. No desprecia. Eso quiere decir que no lo rechaza, no le cierra la puerta, no le da turno para otro día, no lo manda al fondo. El cielo se inclina hacia el quebrantado genuino. El Padre no aplasta al que llega roto, el Padre levanta al que llega roto. Y aquí quiero decir algo a la iglesia, a los que sirven, a los que predican, a los que lideran, a los que ya tienen años en el camino. Tengamos cuidado con volvernos expertos en exigir lo que nosotros mismos hemos recibido por gracia. Tengamos cuidado con disfrutar la misericordia para nosotros y administrar condenación para otros. Tengamos cuidado con mirar a ciertos caídos como si nosotros no necesitáramos la cruz todos los días. La restauración no elimina la verdad, pero la verdad sin amor produce fariseos y el mundo ya tiene demasiados jueces y muy pocos testigos de la gracia. No estoy diciendo que todo sea liviano. Hay heridas profundas, hay traiciones espantosas, hay consecuencias muy serias, pero precisamente por eso necesitamos más que nunca el poder del perdón divino. Solo la gracia puede romper la cadena entre culpa y autodestrucción. Solo la cruz puede impedir que el pasado se convierta en tu apellido. Hoy el Señor te pregunta algo muy sencillo. ¿Vas a seguir escondiéndote o vas a volver a casa? ¿Vas a seguir explicando tu culpa o vas a entregarla? ¿Vas a seguir castigándote o vas a recibir la gracia? ¿Vas a seguir besando tus cadenas o vas a dejar que Cristo te las rompa? Yo siento en el Espíritu que hay gente oyendo esto con lágrimas en los ojos, porque hace tiempo necesitabas escuchar que todavía hay perdón para ti. No una emoción pasajera, no un consuelo barato, perdón real, restauración real, esperanza real. ¿Sí? Incluso para ti que pensaste que era tarde, para ti que sentiste que arruinaste todo, para ti que no te reconoces ni a ti mismo, para ti que llevas meses o años viviendo lejos de la alegría de Dios. Mira otra vez a Romanos 8:1. Ninguna condenación. Ahí se estrella toda voz acusadora, ahí se calla el infierno, ahí descansa la conciencia, ahí se levanta el Hijo, ahí vuelve a respirar el alma. No porque el pecado haya sido pequeño, sino porque el sacrificio fue perfecto. Mira otra vez a Juan 1:9. Él es fiel y justo. Fiel porque cumple lo que promete. Justo porque el perdón no ignora la justicia, se apoya en la obra de Cristo. No te perdona pasando por alto la deuda, sino porque la deuda fue satisfecha en el Hijo. Mira otra vez al Salmo 32. Mientras callé, allí ves la sequedad de la culpa. Mi pecado te declaré, allí ves el giro de la libertad. Mira otra vez al Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Allí ves que el arrepentimiento verdadero no solo quiere salir del problema, quiere salir cambiado. Mira otra vez a Miqueas 7. Se deleita en misericordia. Allí ves que el corazón de Dios no está cerrado para el que vuelve. Y mira otra vez al padre del pródigo. No lo recibe con un sermón frío. Lo recibe corriendo. Ese es el Evangelio. Dios no espera con los brazos cruzados para humillarte. Dios sale al encuentro del que vuelve quebrado. Enduring war. Tal vez tú me digas, pero yo no siento nada. No importa. La gracia no depende de la intensidad de tu emoción. Depende de la suficiencia de Cristo. Ven igual, confiesa igual, arrepiéntete igual, ríndete igual. Aunque estés seco, aunque estés cansado, aunque no te salgan palabras bonitas, Dios no está esperando una presentación elocuente, está esperando un corazón sincero. Y si has lastimado a alguien, busca perdón también a nivel humano hasta donde sea bíblicamente posible. Si debes reparar, repara. Si debes cortar, corta. Si debes ordenar, ordena. Si debes pedir ayuda, pídela. Si debes someterte a un proceso, hazlo. Pero no olvides nunca que esos pasos no sustituyen la gracia, son fruto de la gracia.
El arrepentimiento sincero siempre da fruto visible, pero el fundamento sigue siendo Cristo. No permitas que la culpa se disfrace de identidad. Tú no eres el que arruinó todo. Tú no eres la que siempre falla. Tú no eres el caso perdido. Tú no eres la vergüenza de la familia. Si estás en Cristo y te has rendido a Él, tu nombre es otro. Eres redimido, eres perdonado, eres limpiado, eres restaurado, eres hijo, eres hija. Y sí, todavía en proceso, sí, todavía aprendiendo, sí, todavía peleando, pero ya no condenado. Yo quisiera que esto bajara del oído al pecho, porque mucha gente entiende estas verdades con la cabeza, pero sigue viviendo con el corazón en la cárcel, y hoy el Señor quiere romper esa cárcel. Quiere arrancarte el lenguaje de condenado, quiere devolverte la voz de hijo, quiere que vuelvas a orar sin esconderte, quiere que vuelvas a adorar sin vergüenza, quiere que vuelvas a servir sin disfraces, quiere que vuelvas a dormir en paz, quiere que vuelvas a mirar al cielo sin sentir que molestas. Escucha, el perdón de Dios no te hace olvidar de dónde te sacó, te hace recordar quién te sacó. Y cuando recuerdas quién te sacó, ya no vives en orgullo, vives en asombro. El hombre que ha sido verdaderamente perdonado no anda altivo, anda agradecido, no anda juzgando a todos, anda llorando de gratitud, no presume santidad propia, exhala dependencia. Por eso los restaurados suelen amar más, servir más, abrazar más y cantar con otra profundidad, porque saben de dónde vienen. Si el enemigo te recuerda tu pasado, recuérdale tu Redentor. Si la culpa te aprieta el corazón, responde con la palabra. Si la vergüenza te quiere encerrar, corre a la luz. Si el alma te acusa, mira a Cristo. Si tu conciencia tiembla, apóyate en la sangre del pacto. Y si has caído, levántate hoy, no mañana, hoy. Este mismo día puede ser el día en que tu casa interior vuelva a llenarse de aire limpio. Yo no sé qué frase te dijo el enemigo todos estos años. Tal vez te dio: Dios ya no te escucha, ya no puedes volver, arruinaste tu llamado, tus hijos nunca te respetarán, tu historia terminó, pero la palabra de Dios se levanta por encima de toda mentira y declara que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que si confesamos Él perdona, que no hay condenación para los que están en Cristo, que Él se deleita en misericordia, que el corazón contrito no será despreciado. Entonces deja de besar cadenas, deja de decorar la celda, deja de negociar con la oscuridad, levanta la cara, abre el alma, vuelve al Padre, corre a la cruz, descansa en el Hijo. Permite que el Espíritu vuelva a poner aceite en las partes resecas del corazón. Y déjame cerrar hablándote como quien te ama en Cristo. No hagas del pecado un hogar, no hagas de la vergüenza una cama, no hagas de la culpa un ministerio personal. Haz de la cruz tu punto de quiebre. Haz del arrepentimiento tu puerta de salida. Haz del perdón recibido una vida nueva. Y si has escuchado este mensaje y sientes que Dios te está llamando, no endurezcas el corazón. Este no es un mensaje para admirar, es un mensaje para obedecer. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy traemos delante de ti toda culpa, toda vergüenza, toda mancha, toda doble vida, todo remordimiento y todo corazón quebrado. Lava al cansado, levanta al caído, rompe la voz de condenación, devuelve el gozo de la salvación, crea corazones limpios, renueva espíritus rectos, haz que los que estaban escondidos vuelvan a casa, haz que los que se castigaban reciban tu gracia. Haz que los que pensaban que era tarde descubran que tu misericordia sigue abierta y que desde hoy podamos vivir no como acusados, sino como hijos perdonados por la sangre de Jesucristo. Amén.